días, ¿cómo están? Bienvenidos allá en las redes sociales, bienvenidos, los queremos mucho, los estamos esperando acá, ahorita ya tenemos casa media llena, pues sí llena, así que vente, acá te estamos esperando y si no, pues bueno, quédate ahí, apaga tus notificaciones para que escuches el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Y bueno, hermanos, aquí que estamos presentes, me ayudan, me acompañan con una oración. Gracias. Padre, te damos gracias, Señor, por este día tan maravilloso que nos permites estar vivos, Señor. Gracias porque nos permites llegar aquí. Gracias porque podemos adorarte como familia, Señor. Ya te adoramos en la casa, te adoramos individualmente, pero ahorita venimos aquí como familia a estar contigo, Señor, a que tú recibas nuestra adoración, a que tú recibas la gloria, Señor, nuestra gratitud por un día más, Señor, un día más que va a ser súper productivo porque tu palabra es el fundamento de este día, Señor. Te bendecimos y todo espíritu que queda atado, todo espíritu que va contrario a tu palabra, lo atamos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Quedamos con tu Espíritu Santo participando dentro de nosotros, Señor, y nuestro corazón abierto a tu mensaje, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues bueno, vamos a... El tema de nuestro mensaje es ¿qué tipo de padres somos? Pareciera que es la segunda parte del mensaje del pasado, ¿verdad? Pero bueno, el Señor tiene sus planes. Estamos bien acostumbrados a oír frases como cuando llegó mi hijo me cambió la vida, ¿verdad? Ser padres es lo mejor que me ha sucedido. Desde que llegó mi hijo le dio sentido a mi vida, ¿verdad? Y frases parecidas a esto. La pregunta es estas preguntas que quiero leerlas para que reflexionemos en ellas. ¿Es verdad que mejoró nuestra calidad de vida cuando nos convertimos en padres? ¿Qué tanto el hecho de ser padres nos hizo mejores personas? ¿Mejoramos nosotros la calidad de vida de nuestros hijos? Como padre, ¿qué tanto bien le estoy haciendo a mi hijo? ¿O he arruinado yo la vida de mi hijo por ser yo su mamá, por ser yo su papá? Lo cierto es que hasta que yo tuve un hijo, me convertí en madre, ¿verdad? No antes. Por otro lado, también es cierto que no todos los que nos hemos convertido en padres actuamos como tal. Por lo tanto, ser padre de un hijo, ser padre de una hija, va más allá del título o de la misma procreación. Vamos a leer versículos de la Biblia que van a poner el fundamento a nuestro mensaje, parte del fundamento. Vamos al Salmo 139, 13. 139, 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. De ahí me voy a mover o me voy a retroceder al Salmo 71:6. 71:6. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Estos versículos nos hablan perfectamente que Dios es el creador de cada uno de nuestros hijos. Muchos vientres quisieron sacar antes a esos hijos. Muchos vientres no quisieron recibir hijos, pero Dios los puso ahí. Y fue Dios quien los sacó a su término. Dios es el creador de nuestros hijos. Él sabía cuándo nacerían nuestros hijos y Él sabe cuándo van a morir. Y Él sabe todo lo que van a ocurrir, todo lo que va a ocurrir de que nacieron a que murieron. Este ínter ya lo conoce Dios y está escrito. Vamos a leer otras partes de la Biblia para hacer otro fundamento, poner otro fundamento. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vimos, Dios es el creador de nuestros hijos y Dios a su vez entrega a su propio Hijo unigénito Jesucristo para darle vida eterna a los nuestros. Para Dios Padre, ser madre o ser padre no es solamente el acto de engendrar hijos. Tampoco es el acto solamente de mantenerlos, de vestirlos, de alimentarlos, de incluso de darles una educación universitaria. Todo eso es secundario para Dios. El propósito de Dios en nuestros hijos es un propósito eterno. Va más allá de este mundo. Es que cada uno de nuestros hijos sea salvo. O al menos conozca de Dios. Conozca quién es su creador. Conozca quién es su salvador. Él quiere que nuestros hijos invoquen el nombre de Jesús. Que en sus labios alguna vez salga el nombre de Jesús. Pero dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? A los primeros que les tenemos que predicar es a nuestros hijos. A los primeros que tenemos que entregarles el plan de salvación es a nuestros hijos. Somos nosotros, los padres, los que estamos más cerca de ellos y tenemos que hacer esta labor. Entonces, cuando Dios permite que un hijo o una hija llegue a nuestra vida, es para instruirlo en su palabra primordialmente, ¿verdad? Es para que reciba a Jesucristo. Ese es el propósito de Dios. Una misionera una vez dijo, yo prefiero hijos burros y santos que diablos y sabios. ¿Verdad? ¿Cómo prefieres tú a tus hijos? Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, o sea, conforme él se haga mayor, no se apartará de ese camino en el que tú lo instruiste. Y aquí la palabra instruir se refiere a esas primeras enseñanzas que tiene que tener el niño, ¿verdad? Esas primeras enseñanzas que el papá y la mamá le tienen que dar al niño. Es esa educación primaria que tiene que tener un niño. Yo tengo algunos conocidos que a veces, o una vez al año, los voy a visitar a su casa. Y son gente muy, muy rica. Es gente de mucho dinero, y no lo digo por presunción, ahorita me van a entender por qué. Entonces en sus casas pues hay mucho lujo, hay opulencia, ¿verdad? O sea, viven bien, son personas cultas, son personas, dijera Cantinflas, letradas, o sea, son personas que han viajado y que tienen una cultura. Entonces una vez me acuerdo que fuimos a cenar con ellos y estábamos ahí pues antes de la cena platicando y todo, y entonces de repente bajó su hija, como de unos 7, 8 años y llegó así, de repente, ¿va? Y papá, ya me quiero ir a dormir porque aquí estoy aburrida y no sé qué. Entonces el papá se le regresa a ver y le dice, saluda primero. Entonces la niña se nos queda viendo, los que estábamos ahí, hizo unas caritas como, pero no dijo nada. Y el papá le volvió a decir, saluda, ¿qué no sabes? Y la niña no saludó, se fue. ¿Por qué no saludó a la niña? ¿Por qué no le hizo caso al papá? ¿Que estaba tontita la niña? No, simplemente los papás no le habían enseñado el acto de saludar. Saludar para la niña era algo desconocido. Aquí lo impresionante es que pues a los 2 años pues vuelvo a ir. La niña ya tiene 12, 11, 10 y no saludó. No saludó, o sea, la niña, ¿verdad? Entonces, el gracias, el por favor, el buenos días, el buenas tardes, son educación primaria de un niño, ¿verdad? Eso lo tienen que saber los niños, pero recién aprendan a hablar, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes creen que si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos un gracias, ellos van a ser agradecidos con Dios? Para nada, los hijos van a creer que se lo merecen todo. Van a creer que Dios tiene la obligación de darles una buena vida. Entonces, el por favor, el gracias, denotan actitudes de humildad. Son actitudes que denotan una persona humilde. Entonces,
Si no les enseñamos a nuestros hijos el por favor, nuestros hijos van a crecer soberbios, altivos, prepotentes. ¿Cuánto van a sufrir estos niños? Y sobre todo, ¿cuánto van a hacer sufrir? Y primero a los papás. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. O sea, antes de que uno sea quebrantado fue porque ya fue soberbio antes. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. O sea, antes de que el hijo caiga, antes de que el hijo toque fondo, antes de que el hijo caiga de su trabajo, de conocer a Dios, antes de que el hijo tenga una caída, fue porque ese hijo tuvo una altivez de espíritu, porque fue altivo. También leemos en Proverbios 29:23, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. ¿Qué sustenta al humilde de espíritu? ¿Las riquezas, la fama, la popularidad? No, la honra. ¿Por qué? Porque la honra no se compra. La honra se enseña. La honra viene. ¿Quién nos va a enseñar a honrar a los mayores? Nuestros padres. Entonces, si tú crías hijos con falta de humildad, su soberbia te va a hacer daño. Cría hijos con falta de humildad y su soberbia te va a sacar los ojos. O sea, te va a hacer daño, te va a lastimar. Entonces, definitivamente, cómo estén educados es labor de los papás, ¿verdad? Completamente, es responsabilidad de nosotros los padres. Y a veces los papás dicen, es que cuando va a casa de su abuelita, regresa así de chocantito, ¿verdad? Es que cuando va a casa de sus primos, allá ve a sus primos que actúan así y así regresa aquí, ¿verdad? No lo aguantamos. Es que las nanas lo ponen a ver telenovelas, por eso es que tiene ese vocabulario. Ok. Pero ¿y por qué cuando ese niño regresa a la casa no es corregido por el papá de lo que aprendió mal con la abuelita, de lo que le enseñaron mal los primos, de lo que le enseñó mal las nanas? ¿Por qué no lo corrigen? Y pueden pasar dos cosas, ¿por qué no lo corrigen? Una, porque ni cuenta se dan que el niño está mal educado. ¿Cómo un papá no se va a dar cuenta que el niño está mal educado, que no vivan juntos? Pero ¿saben qué pasa? Que el niño está en su cuarto y los papás están en su cuarto y ni se ven, ni notan cómo están los niños de mal educados. Entonces luego viene uno, ¿verdad? Y le señala, oye, es que tu hijo, mira, hizo esto mal. No, ¿cómo crees mi hijo? No, si mi hijo es un angelito, si va a la escuela fulanita de tal, le enseñan y no creen, ¿verdad? Entonces, una razón puede ser que los papás ni ven a los niños. La otra razón es que a los papás ven a los niños mal educados y no los corrigen porque no les interesan sus hijos, porque tienen otros intereses mayores que corregir a sus propios hijos. ¡Qué pena! Hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde Dios nos da una clara ilustración de la instrucción que da Dios a los papás para ayudar a educar a un hijo. Efesios 6:4, por favor. Es este pasaje que está en relación a la crianza de un hijo, pero con una instrucción directamente del Señor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta palabra provocar es la palabra parorgizo, con P de papá, parorgizo, G y Z, parorgizo. El sentido de esta palabra, de esta frase, provocar a ira, porque no nada más dice provocar, dice provocar a ira, es un sentido muy fuerte, ¿verdad? No nada más es, bueno, le llamé la atención y se molestó y está encaprichado, ¿verdad? No aguantó que le regañé y bueno, está ahí con su cara. No. Esta frase, provocar en ira, va más allá. Es llevar a nuestros hijos a enfurecerse. Nosotros.
yo como papá llevo a mi hijo a enfurecerse, llevar a mi hijo a encolorizarse, ¿verdad? De cólera, llevar a mi hijo a la desesperación. Es llevar, yo estoy haciendo que mi hijo esté, que le arde la cabeza de enojado, que le arde el corazón de enojado, que está a grado sumo de enfado, fastidio, desesperación, pero yo lo estoy llevando a esa condición, yo. Va más allá de que se molestó mi hijo. Poner a nuestros hijos coléricos, que nuestros hijos, poner nosotros a nuestros hijos que ardan de ira, no por la vecina, por nosotros, por la mamá, por el papá. Provocar a nuestros hijos a ira es tratarlos de una manera equivocada. Es tratar a mi hijo de una manera equivocada. Ya de por sí nuestros hijos, la mayoría, trae dolores adentro, trae heridas. Muchas causadas por nosotros, otras causadas por otras cosas, pero están heridos. Y entonces venimos nosotros y los provocamos a ira, o sea, agravamos esa herida que ya tiene mi hijo adentro. O sea, ya mi hijo está lastimado, tiene un trauma, está dañado interiormente, y con mi provocación de ira, con llevarlo a enfurecer, con llevarlo a que sienta furia, nosotros estamos agravando esa condición interna de nuestros hijos. Rara vez se ve, rara vez la comparten. ¿Cómo la van a compartir? Si cada vez que se acercan a nosotros, los provocamos a ira. Pues no se van a acercar. Se van a acercar. Si no se acerca mi hijo a mí, se va a acercar a otra cosa. Cosa o persona. Y esta situación no es de 20 años para arriba. Esta situación está pasando a niñas de 7 años de edad, de 8 años de edad, de 15, de 28, de 30, 40, 50, 60 años. Aquellos hijos que tienen todavía sus padres y que tienen 60 años y que todavía el papá lo provoca a ira y no quiere verlo. Entonces, vamos a ver algunas palabras de las palabras en griego, los significados de las palabras que están aquí en Efesios 6:4. Continúa ahí. En Efesios 6:4, en el mundo pagano donde Pablo vivía, que en los tiempos de Pablo, porque Pablo es el que escribe a Éfeso, ya Pablo en los versículos anteriores le había hablado a los padres, entonces por eso ahorita vuelve a tocar este punto de los padres. Pero en aquel entonces el papá, el padre de familia, el hombre de familia, regía con mucha autoridad su casa, o sea, era muy severo. ¿Ya? El padre judío de la familia judía era muy severo, era muy estricto, era muy autoritario. No consideraba a la mamá y al hijo, el bienestar de la mamá y el hijo realmente no lo consideraba, no le importaba mucho su opinión. Entonces, ¿qué hace aquí el apóstol? El apóstol aclara y dice, a ver, el hecho de que ustedes sean la autoridad en sus casas no les da el derecho de lastimar a sus hijos, ¿verdad? No les da ese derecho, porque no los puso Dios en sus vidas para eso, sino para instruirlos, ¿verdad?, en Dios. Entonces, no se vale que como padres nosotros llevemos a nuestros hijos con exigencias a veces ridículas, ¿verdad?, con coacción, que nosotros a veces tratamos a nuestros propios hijos con mucha ira, ¿verdad? Y entonces despertamos en ellos un enojo, ¿verdad? Nuestros hijos pueden estar furiosos con nosotros por dentro, nada más que no lo dicen. Entonces, la palabra disciplina, aquí, la palabra disciplina que marca aquí cuando dice, sino en disciplina y amonestación del Señor, esta palabra significa, en griego está la palabra paideia, disciplina, paideia. ¿Y qué significa? Entrenamiento de niños. O sea que nuestros hijos, Dios nos manda para que los entrenemos.
Cuando un entrenador agarra a una persona para entrenarla, ¿es para que pierda, para que no tenga éxito, para que se sienta el más ruin de la vida? No, es para que esa persona triunfe. Y lo va a entrenar y le va a dar todas las armas que ese niño necesita para que triunfe en la vida, no para hacerle la vida miserable, ¿verdad? Entonces, disciplinar es un entrenamiento de niños, es darle educación, es darle disciplina, es darle corrección al niño, ¿verdad? Paideía. Y la palabra amonestación es la palabra noutesía, nou de conocimiento, noutesía con H intermedia y S, noutesía. ¿Y qué significa amonestación, noutesía? Advertencia, reprensión, reprobación, amonestación. Eso significa la palabra noutesía. Ok, bueno, ya les di esas partes. Ahora, quiero nada más darles un pequeño ejemplo de estos métodos que podemos estar usando como padres y que estamos provocando a ira a nuestros hijos. No voy a poder ahondar en muchos, pero se los voy a dar así y a ver cómo puedo regresar a algunos. Por ejemplo, entre los métodos más comunes que podemos estar usando en nuestros hijos, chiquitos y grandes, como sea, es la severidad, ¿verdad? La severidad es esta exactitud y rigor en el cumplimiento de las reglas de la casa. Que tú sabes que tienes que arreglar tu cama. Esta es una regla que hay en la casa, tienes que arreglar tu cama. Pero viene la mamá, ¿verdad? Y lo hiciste mal. Este doblez no va así, este doblez va así, ¿verdad? Y la almohada no va así, la almohada va así. Y ponla bien lisita, para que no quede nada, ¿verdad? ¿Qué está haciendo la mamá y qué está haciendo el papá? Imponiendo cómo ella lo haría, ¿verdad? Está exigiendo en demasiado, ya se tendió la cama, al rato la va a volver a extender. ¿Verdad? Pero son estas exactitudes, esta perfección que a veces le pedimos a los hijos. Pero ¿qué estamos haciendo? Que queremos que lo hagas como yo quiero que lo hagas, ¿sabes? Entonces hay que decirle eso al niño, ¿verdad? Para que el niño entonces esté ahí bien y a ver cómo le va a hacer a mi mamá y que ahora ya puede grabar el niño un video y grabar a la mamá y entonces ya poner, ¿verdad? Entonces ya lo puede hacer como la mamá quiere. Entonces, esto es una severidad. También severidad es un rigor excesivo cuando juzgamos las faltas y debilidades de nuestros hijos. Cuando les marcamos la falta, cuando se equivocaron. Es un rigor excesivo, eres un tonto y no sirves para nada. Yo lo tengo que hacer todo. Siempre que te pido esto, nunca lo haces bien. No eres como tu hermano. Si fueras como tu hermano, esto estaría perfecto en nuestro hogar. Es un rigor. ¿Que nosotros no cometemos faltas? ¿Que nosotros no tenemos debilidades? Es esta falta de compasión hacia nuestros hijos. La irracionalidad es otra actitud. Ser irracionales, que te falta razón en lo que estás pidiendo. Esto lo puedo explicar más de esta manera. Cuando nosotros le decimos algo a los niños, a los hijos, y los hijos tal vez no te van a contestar nada, pero ¿sabes qué están pensando dentro de ellos? ¿Es en serio? ¿Neta me estás pidiendo esto? O sea, ¿te das cuenta de lo que me estás pidiendo? O sea, hello, mamá. No lo dicen porque si a la mamá severa y luego irracional, pues qué miedo, ¿verdad? Pero es cuando pedimos cosas irracionales a nuestros hijos, ¿sabes? Y esta irracionalidad ya va como los fariseos. Los fariseos, los judíos tenían que leer estas filacterías que ponían, Dios los había dicho, pongan las filacterías en las puertas de sus casas, pónganlas en la frente, ¿verdad? Eran unas cajitas donde guardaban la ley, eran unas cajitas. Pues los fariseos, ¿qué hicieron? Los fariseos lo hicieron literalmente. Y agarraban tiras de piel y se pegaban las cajitas aquí en la frente, ahí las traían las cajitas y se las pegaban en las manos, ¿verdad? Es algo irracional, ¿sabes? Entonces, esta irracionalidad, pues es esta falta de razón
en lo que nosotros le pedimos a nuestros hijos. El autoritarismo es otro método, ¿verdad? Cuando el padre o la madre abusan de su autoridad. Cuando en un hijo usan de esa tiranía, porque no en todos los hijos, casi las familias casi no es en todos, es en uno. Es en uno con el que los papás son más tiranos. Es en uno con el que el papá abusa de su tiranía, ¿verdad? Son estas maneras de educar como de absolutismos, ¿no? O totalismos, o sea, porque yo digo, o sea, es absoluto, ahí está, ¿verdad? Porque soy tu padre, porque soy tu madre. Y luego le agregamos, y puedo hacer de tu vida lo que yo quiera. Ah, caramba, ya cambió de mamá a Dios esa mamá, ¿verdad? O sea, ya es cuando perdemos. El despotismo nos hace perder la cabeza, ¿sabes? Ya no sabemos ni lo que estamos diciendo. Entonces, el autoritarismo, la dureza, ver con cuánta dureza tratan padres a sus hijos. Es una falta de sensibilidad hacia el hijo. Es una falta de compasión, es completamente apáticos hacia los hijos, fríos, padres fríos, padres que no abrazan, cero cariñosos, cero abrazos, cero reconocimiento de que el hijo hizo algo bien y ¿sabes qué, hijo? Qué bien lo hiciste, sé que te costó trabajo, pero qué bien, hijo, la próxima vez lo vas a hacer mejor o así está bien para mí, tú eres el campeón, o sea, así está bien, no importa, ¿verdad? Entonces, es esta manera en que los hijos, en que los padres pues ni un halago al hijo, ¿verdad? Pasan semanas, pasan días y el hijo no recibe qué bonita estás, qué preciosa, eres mi hija más preciosa, ¿verdad? Qué guapo estás, hijo, qué bien te ves con esa ropa. ¿Cuándo fue la última vez que halagamos a nuestros propios hijos? Pero al vecino. Pero llegamos aquí a la iglesia, bueno, y la linda hermana, y hermosa, y chula, y linda, y a la hija nos voltea a ver así como diciendo, esta es mi mamá, o sea, no sabía que podía haber estas palabras tan bonitas en la boca de mi mamá, ¿verdad? Injusticias, cuando tratamos a los hijos con injusticias, que somos parciales, o sea, yo le pongo el síndrome de la Cenicienta, ¿verdad? O sea, nos vamos al cine con tu hermano pequeño, nos vamos al cine con todo menos contigo, tú te quedas a lavar y a planchar, ¿verdad? Tú no. Nosotros nos vamos, tú no, tú te quedas aquí, porque tú eres muy travieso, porque tú vas a tirar todo, tú quédate, ¿verdad? O sea, es esta injusticia, tratar a los niños con injusticias, con parcialidades, y pues bueno, todo esto va a traer reacciones en nuestros hijos, por supuesto, pero van a ser reacciones adversas. ¿Qué significa eso? Que si nosotros creemos que por ser tan severos, por ser tan metódicos, por ser tan perfeccionistas vamos a tener mejores hijos, estamos logrando todo lo contrario. Si nosotros creemos que nuestros hijos nos van a agradecer el haberlos educado tan firmemente, es todo lo contrario. A la primera de cuentas el hijo se va, es un vagabundo y no quiere saber nada de limpieza, ni de orden, ni de nada. O sea, me voy, no me importa que viva en un basurero. ¿Por qué? ¿Por qué quieres vivir en un basurero? Porque mi papá era terrible. Fueron años de aguantar a mi padre. Su autoritarismo, su militarismo. ¿Sabes qué? Voy a vivir en calzones si quiero, ya no me importa, ¿verdad? O sea, logramos todo lo contrario del hijo. Si a las hijas creemos que al ser tan estrictas vamos a lograr que ellas se acerquen a la iglesia, es todo lo contrario. Van a odiar la iglesia, van a odiar la santidad, no van a querer saber nada de la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo tropezar a nuestros hijos. Y en Mateo dice que aquel que haga tropezar a uno de sus pequeñitos, mejor le fuera a amarrarse una rueda de molino y tirarse, ¿verdad? Ay de aquel, dice, ay de aquel. Dice, en el mundo hay muchos tropiezos, pero hay de aquel por el que tropiezan mis hijos. Hay de aquel el que hace tropezar a uno de mis hijos. Y nosotros estamos haciendo eso, ¿verdad? No solo estamos procurando la caída del hijo en cuanto al cristianismo o de su autoestima, ¿verdad? Sino estamos tropezándolo, o sea, estamos siendo un obstáculo para que ellos sean los hijos que Dios quiere que sean. Así que
Esto de provocar a ira es muy grave. Nosotros estamos logrando también en nuestros hijos un efecto interno tremendo porque estamos disminuyendo, estamos reduciendo, estamos destruyendo su autoestima, su valor como persona. La estamos haciendo añicos y eso a la larga al hijo le va a traer muchos problemas. El hijo piensa que es incapaz de complacer a sus papás, que es incapaz él de hacer feliz a sus padres. Mis hermanos lo hacen feliz, yo no. Yo soy incapaz, nunca voy a lograr satisfacer a mi papá. Nunca lo voy a lograr. ¿Qué hago aquí? Mejor me voy. Porque todos son mejores que yo. Yo soy un tonto, yo no sirvo para nada. Entonces estamos afectando esa parte interior de nuestros hijos que a la larga los va a hacer sufrir muchísimo. ¿Por qué? Porque no van a ser capaces de tener relaciones sanas, correctas. No van a poder socializar. Van a agarrar orientaciones diferentes. Entonces, es muy de mucho cuidado tenemos que tener en esto, ¿verdad? ¿Quién puede soportar tanto tiempo viviendo así? ¿Qué niño puede soportar tanto tiempo viviendo así? Entonces, ¿qué va a hacer ese niño? Pues indudablemente, o sea, sin dudarlo, ese hijo que constantemente está sufriendo severidad, que está sufriendo autoritarismo, que está sufriendo esta ira que le enciende, pues ¿qué va a querer? Pues va a querer irse, porque todo eso que el niño está acumulando de alguna manera tiene que salir. Algunos agarran y vámonos. En las primeras de cambio yo me voy de aquí. No me importa dónde voy a vivir, con quién voy a vivir, como yo no quiero estar aquí. Pero los hay que no dicen nada. Los hay que se están aguantando todo. Que solamente es cuestión de tiempo para que tu hijo explote. ¿Y cuántas noticias hemos escuchado de que el hijo descuartizó al papá? Y lo entrevistan y es que, ¿sabes qué? Me tenía hasta el gorro. Fueron muchos años de soportar a mi papá. Ya. Hasta aquí llegó mi paciencia. ¿Verdad? O hijos que pues están retraídos, que son una sombra en nuestra casa. Nadie los ve, nadie los nota, no hacen ruido, están ahí, ¿verdad? Como mueblecitos. Entonces, ¿qué es lo que lo que no tenemos que hacer es fomentar estos malos sentimientos en nuestros hijos? Provocarlos a ira es fomentar malos sentimientos a nuestros hijos, es favorecer para que ellos tengan resentimiento, rencor, angustia, miedo, malos sentimientos que van a explotar tarde que temprano. Entonces, bueno, regresando a estas definiciones que les di, vamos a ver, por ejemplo, disciplina, paideía, ¿verdad? Paideía también la vamos a encontrar como castigo, en Hebreos 12, versículos 5, 7 y 11. Hebreos 12, versículos 5, 7 y 11. Lo voy a leer, ahí dice Hebreos 12, 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies el castigo. Ahí lo tradujeron disciplina, pero en el griego original es castigo. Entonces, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Versículo 7. Si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? 11. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, lógico. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Voy a leer el versículo 8 también de Hebreos 12, porque aquí en griego, que también es paideía, se traduce corrección en el 8. Pero si se os deja sin corrección, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Por qué leí tan rápido? Estos pasajes hay
hay que agarrarlo el hijo y el padre. Haz los tuyos estos pasajes. No solamente el padre, también el hijo, ¿sabes? Porque hay que aguantar, hijos, la disciplina. Hay que aguantar el castigo. Hay que aguantarlo. Va a dar un fruto, ¿sabes? Aguántalo. Ora por tus padres. Perdona a tus padres. No van a ser para siempre. Tú llega un tiempo, va a llegar ese tiempo en el que te vas a ir de casa y los vas a ver cuando tú quieras verlos, ¿verdad? Ahorita los tienes que ver porque a fuercitas, pero también papás, ¿verdad? ¿No has pensado, papá, que ese hijo que te da tantos problemas, puede ser que Dios se está castigando? Puede ser que Dios te está corrigiendo y que está queriendo Dios que hagas caso de algo que te quiere mostrar. Igualmente, hijo, ¿no será que estos papás que tienes te están llamando la atencioncita en algo? ¿Verdad? Te están moviendo a que te enfoques, es Dios diciéndote, a ver, quiero que pongas atención en esto. Mira, esto está pasando porque tienes que hacer así, ¿verdad? Una reflexión acerca del castigo. Si yo castigo a mi hijo, si castigo a mi hija pensando en mí, entonces ese castigo lleva el sentido de venganza. Te voy a castigar, me la vas a pagar. Y por eso te doy ese castigo. Si yo estoy castigando a mi hijo o a mi hija pensando en mí, ese castigo va a llevar el sentido de venganza. Lo que va a resultar de eso va a ser todo lo contrario, no va a tener un buen resultado, ¿verdad? Porque lo que voy a lograr con eso es un resultado adverso. Mi hijo o mi hija se va a alejar de mí. Mi hijo y mi hija, voy a hacer una división entre mi hijo y mi hija, porque lo castigué para que me la pague, ¿verdad? O sea, con un sentido de venganza. Eso no va a tener ni un resultado bonito. Pero si yo castigo a mi hija o a mi hijo pensando en él, pensando en disciplinarlo, pensando en que lo voy a corregir de su falta, eso va a tener un muy buen resultado, ¿verdad? Nos va a unir. Va a decir, ay mamá, sí, entendí por qué me castigaste. Entendí por qué me quitaste esto. Entendí, mamá. Gracias, papá. Me unió a mi hija, ¿verdad? Me unió a mi hijo. No hubo división. Entonces, si se vale castigar, hay que checar con qué sentido vas a lanzar ese castigo, ¿verdad? Checa qué sentido lleva ese castigo. ¿Qué contiene? ¿Venganza o contiene disciplina que ayuda a tu hija? En esta palabra amonestación, también quisiera que fuéramos al pasaje de 1 Corintios 10:11. Ahí vamos a encontrar también noutesía, amonestación, que les dije que era advertencia, reprensión, reprobación, amonestación. 1 Corintios 10:11. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas ¿para qué? Para noutesía, para darles una reprensión, para darles una advertencia, para corregirlos a ustedes, ¿verdad? Dice a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Y está hablando del pueblo de Israel, como al pueblo de Israel le fue como en feria, ¿verdad? Porque murmuraron y se murieron unos, fornicaron y se murieron otros, porque hicieron idolatría y también se murieron. Entonces le dice Dios, estas cosas que están escritas es para corregirlos a ustedes, ¿verdad? Que tomen ejemplo de lo que les pasó. O sea, qué bien Dios. O sea, sobre advertencia no hay engaño, ¿verdad? Y hay otro pasaje en Tito 3:10. Aquí en Tito 3:10 se usa este pasaje para disciplinar cuando hay problemas, cuando hay hermanos problemáticos aquí en la iglesia, ¿verdad? Entonces aquí Dios nos da este pasaje y dice en Tito 3:10, al hombre o mujer, o jovencito, o jovencita, que cause divisiones en la escuela, en la iglesia, después de una y otra ¿qué? Amonestación, ya le llamamos una vez la atención a este hermanito y no se quiere enderezar, ya le llamamos 2 veces la atención a este hermanito y no se quiere enderezar, ¿qué dice? Deséchalo. Bye bye, ¿verdad? Entonces son correcciones que se tienen que hacer. Entonces, Efesios 6:4
es un llamado a la disciplina y a la instrucción sistemáticas, con un sistema. ¿Cuál es ese sistema? Pues la palabra de Dios, ¿verdad? Efesios 6:4 es ese llamado a la disciplina y a la instrucción sistemáticas. O sea, ¿qué significa eso? Que no voy a educar y disciplinar como yo quiera. Que no voy a educar y disciplinar como a mí se me pegue la gana, como recién amanecí de humor, entonces así educo y disciplino a mis hijos. No, lleva un sistema, ¿verdad? Ese sistema va a capacitar a nuestros hijos para respetar los mandatos de Dios. O sea, va enfocado a Dios, la disciplina y la instrucción. Yo le voy a enseñar los mandatos a mi hijo, lo voy a enfocar a que, hijo, obedece estos mandatos. ¿Por qué? Porque cuando yo le enseño a mis hijos los mandatos de Dios, le estoy poniendo un fundamento firme a mi hijo en el que se pueda parar y vivir una vida piadosa. Fíjense que no dije tener éxito, porque el éxito no te lleva al cielo, pero la santidad sí. Entonces, la instrucción que le tenemos que dar a nuestros hijos es enfocados en Dios, ¿verdad? Para su bien, dándole este fundamento firme que es la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, el sueño de Dios, los deseos de Dios, ¿verdad? De esto se trata este llamado en Efesios 6:4. Vamos a 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, todita, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, paideía. ¿En qué? En justicia, o sea, no en injusticia, en justicia, ¿verdad? Y después dice, ¿para qué el objetivo? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, telelotes, maduro, íntegro, que no le falte nada de la doctrina de Dios, ¿verdad? Telelotes, maduro, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Queremos hijos, hijas, que sean hombres y mujeres de Dios. La única manera de lograrlo es enseñarles las Escrituras. No hay más, ¿sabe? Y dice que preparados para toda buena obra. Y después allá en Efesios 2:10, ahí lo buscas en tu casa, Efesios 2:10 dice que, porque somos hechura suya, creados por Dios, ¿para qué creen? Para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay buenas obras para mis hijos que van a llegar en su momento, pero yo tengo que prepararlos aquí para cuando sea el momento de que lleguen aquí. Esas buenas obras las preparó Dios para ellos. Y nosotros somos los instrumentos de Dios para llevar a nuestros hijos ahí, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que checar, papás, con qué es lo que te está guiando a educar a tu hijo. ¿Qué guía tienes en el interior tú? ¿Qué es lo que te energetiza para educar a tus hijos? ¿Qué es aquello, qué es la influencia con la que tú estás influyendo en tus hijos? ¿Qué es? Y lo dice la palabra, Romanos 8:1. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La severidad, el autoritarismo, las injusticias, las exigencias necesarias, los tratos crueles, la parcialidad, la irracionalidad, la dureza, no es andar en el Espíritu, es andar completamente en la carne. Y así educamos a nuestros hijos, andando en la carne. Lo que es de la carne, carne es, va a producir carne, no va a producir espíritu. Si yo educo a mi hija, a mis hijos, llena del fruto del Espíritu Santo, ¿qué va a producir mi hija? Mi hijo, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, el fruto del Espíritu. ¿Quién no quiere hijos así? Pero depende de cómo andamos. Entonces la pregunta es, ¿cómo andas? Ahora sí que, ¿cómo andas? ¿En la carne o en el Espíritu? ¿Verdad? Y concluyo con
Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros queremos hijos de Dios. Nuestra guía para educar a nuestros hijos es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el autor de esta palabra. No eduquemos a nuestros hijos como amanecimos en la mañana, como nos fue en el trabajo. No eduquemos a nuestros hijos con el futuro que yo quiero para ellos. Eduquemos a nuestros hijos con el futuro que Dios quiere para ellos. Los quiere hijos de Dios, porque Él los creó, Él los sacó de nuestro vientre. Él les dio la vida, le pertenecen a Él. Y lo primero que tenemos que hacer es preséntale a tu hijo el plan de salvación. ¿Quién te dice que mañana vas a tener la oportunidad para hacer lo que tienes que hacer hoy? En Juan 10, 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Un punto más para que, hermanos, comencemos a depender más del Espíritu Santo para educar a nuestros hijos, chiquitos, grandes, como estén. Es el momento de restablecer relaciones que se rompieron. Con el Espíritu Santo Él todo lo puede. Si tu relación con tu hijo, con tu hija está rota, busca la ayuda del Señor. Él te va a ayudar. Y si estamos sufriendo porque tenemos un hijo rebelde, una hija rebelde, o padres, estás sufriendo porque tus padres son injustos, culmino con esto, Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Cristo, sino que también padezcáis por Él. Vamos a orar. Padre, eres un Padre extraordinario. Eres un Padre magnífico. Tenemos que tomar ejemplo de ti. Tú entregaste lo más valioso para salvarnos. ¿Por qué nosotros no entregamos lo más valioso para ti? ¿Por qué no te entregamos el dinero? ¿Por qué no te entregamos el trabajo? ¿Por qué no te entregamos nuestros sueños? ¿Por qué no te entregamos, Señor, lo que está estorbando para que tu propósito llegue a nuestros hijos? Señor, gracias por tu paciencia. Gracias porque conoces que los tiempos están cerca y porque quieres que nuestros hijos estén con nosotros en la eternidad. Pero también quieres que aquí disfrutemos de ellos. Para eso nos has dado, para que ellos disfruten de nosotros y nosotros de ellos, para que ellos conozcan a una persona que es su mamá, para que ellos conozcan a una persona que es su papá y nosotros conozcamos a una personita que son nuestros hijos. Gracias por ellos, gracias por cómo son, porque su imperfección nos lleva a unirnos más a ti, a buscarte más a ti. Y esa es la vida eterna, que te busquemos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Aviva el amor por nuestros hijos. Aviva el interés por nuestros hijos. Aviva compasión para ellos, Señor. Empatía. Ayúdanos a ayudarlos. Ayúdanos, Señor, a oírlos. Danos ese valor para verlos a los ojos, para sostener la mirada y decirles, ¿qué te pasa, hija? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cómo estás, hijo? ¿Qué te pasa? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus inquietudes? Sabes que cuentas conmigo y los dos contamos con Dios para poder estar juntos, aquí y en la eternidad. Tal vez tú estás en una situación triste, te sientes solo, te sientes atrapado, seas padre o seas hijo, no sabes a dónde ir, ¿sabes? El Señor Jesús te está buscando. Él quiere traer paz a tu corazón. Él quiere liberarte de esas ataduras de rencor, de desesperación, de furia. Él es el único que puede liberarte. ¿Y sabes también qué puede hacer Él? Sanarte. Sanar tu alma rota. Sanar esas heridas profundas. Es Jesús. Y Él quiere que lo recibas hoy. Él quiere irse contigo a tu casa y que tú dejes que Jesús viva tu vida y vas a ver la diferencia. Si tú quieres recibir a Jesucristo en tu corazón, yo te pido que tú hagas esta oración. Dios,
Gracias por mostrarme algo totalmente desconocido. Gracias por mostrarme la salida. Gracias por decirme que hay esperanza en mi vida y también en la vida de mis padres. Gracias por llenarme el corazón de alegría y de gozo. No entendí mucho, pero lo que entendí es que tú puedes ayudarme. Yo te confieso mis pecados, que son muchos. El primero, rechazarte, no querer saber nada de ti. Pero hoy yo te pido perdón por ellos. Perdona mis pecados, los reconozco y quiero que me ayudes a vivir esa vida que tú tienes para mí, en cada una de esas buenas obras que tú has preparado para mí también y para mis padres. Voy a comenzar yo y después ayudaré a mis padres. Gracias, Señor, te recibo en mi corazón. Amén.